Muy buenas noches, es grato estar de vuelta con ustedes. Esto es 4 a la N, como todos los domingos. Soy Gonzalo Prialé. Esta noche estoy acompañado por Luis Alberto Arias, ex vicepresidente del BCR, ex jefe de SUNAT. También está con nosotros Elmer Cuba, socio de Macroconsult, exdirector del BCR, y Pablo Secada, un reconocido economista y asesor financiero. El tema que vamos a tratar es el plan Impulso Perú que presentó hace unos días el ministro Burneo y que tiene por objetivo reactivar la economía y potenciar el crecimiento económico sostenido y promover la generación de empleo. Y propone numerosas medidas y una cantidad de normas legales grandes, que muchas de las cuales van a tener que pasar por el Congreso. En un momento la impresión que me dio es que era una especie de regreso a los 80s, ¿no? Como estos menús reactivadores clásicos que con buenas intenciones se presentaron a lo largo de décadas con los ingredientes usuales, ¿no? Algunos seguramente tuvieron más efecto que otros. Y por otro lado, quizás esto responde a la necesidad o la intención de pasar una cantidad de subsidios diversos, con la justificación de que es necesario reactivar la economía, pero en realidad posiblemente eso está más orientado al populismo que practica el gobierno. Entonces, por eso me gustaría mucho conversar esto con ustedes y empezar con Elmer, cómo ves el tema. ¿Y tú crees que es posible separar las cuerdas de la política y la economía, que es lo que creo que prevalece ahora, la interferencia? En verdad nunca han estado separadas. Parece que estuvieron separadas, pero en verdad nunca ha sido así, ¿no? De hecho, ahora, por ejemplo, si no fuese por el gobierno actual, estaríamos creciendo casi como Colombia, ¿no? 6%, sin ningún problema. Más bien, es a pesar del gobierno que estamos a crecer este año a 3,5%, porque además la economía peruana es fuerte, ¿no? Es muy resistente. Estamos rebotando fuertemente del lockdown del año 2020. Todavía es sectores rezagados y eso sigue hasta ahora, pero hacia adelante uno sí espera el año 23 mucho más débil, ¿no? La pregunta está, ante esa debilidad de la economía peruana hacia el año 23, si la política fiscal es suficiente o es la herramienta adecuada. Y creo que no. Creo que por más que se pueda dar un impulso fiscal, va a tener una potencia muy baja, ¿no? Porque las expectativas están disminuidas no por el tema mundial, sino por el gobierno actual. Entonces, en ese contexto, una política fiscal expansiva pierde poder, ¿no? Pierde poder, pero también es verdad que tiene pocos grados de libertad el ministro Burneo, ¿no? Dado que ya es otro puesto, y ¿qué más puede hacer, digamos, ¿no? Que no sea eso, pero tiene pies muy cortos, en verdad, esa potencia. Hemos calculado los números rápidamente de todo el paquete. Lo nuevo, en verdad, es 0,4 del producto. Entonces, digamos que la economía en lugar de ser 2, que sería 2,4, si es que se implementa todo en los tiempos correctos, que vamos a ver si eso es verdad, ¿no? Bueno, sí, efectivamente la economía continúa con vida a pesar de la política que practica este gobierno y de la turbulencia que se está generando tan frecuentemente. Y esta especie de baile que mantienen el Congreso y el Ejecutivo, donde aparentan pelearse, pero en la práctica aprueban leyes casi unánimemente, y unas leyes populistas que están afectando mucho varios sectores. Luis Alberto, el plan Impulso Perú tiene un menú de subsidios a las personas diversos en transporte, GLP, tarifas eléctricas, empleo temporal, diversas cosas. Y también a las MIPES, ¿no? Vía créditos de capital de trabajo para comprar activos fijos, consolidar deudas, créditos para pequeños agricultores, el menú clásico, ¿no? Que después colocan los pequeños préstamos y después el Banco Agrario, si es que todavía vive, no estoy seguro, no los recupera y esa rueda sigue dando la vuelta sin mayor efecto. ¿Tú crees que este plan va a generar más déficit fiscal? ¿No se debería reconstruir el espacio fiscal primero? O sea que, y por otra parte, ¿es un plan prudente fiscalmente? Yo creo que todo plan, Gonzalo, debe partir de un buen diagnóstico. Y yo creo que
el primer error del plan es que no tiene un buen diagnóstico. Porque la economía peruana tiene un crecimiento bajo, no de ahora. O sea, estaba revisando cifras y entre el periodo 2014 y 2019, post-boom de minerales, pre-pandemia, la economía peruana ha crecido 3% en promedio, 3.1%. Y una vez que caímos por la pandemia y rebotamos, el primer semestre de este año hemos crecido 3,5%. Claro, el escenario es mucho más favorable ahora y es un poco lo que decía Elmer, ¿no? Los problemas y las responsabilidades de este gobierno de no crecer más. Pero el diagnóstico es que la economía peruana tiene un bajo crecimiento, ¿no? Y hay que preguntarse por qué tiene un bajo crecimiento. El ministro Burneo dice que la economía está creciendo poco porque las políticas macroeconómicas están erradas, ¿no? Inició su administración, su gestión, un poco culpando al Banco Central de Reserva de aplicar una política monetaria contractiva, es decir, de alzas de tasa de interés, sin diferenciar siquiera tasas nominales de tasas reales. Y también señaló que el gasto público se estaba contrayendo, sin mencionar que lo que está ocurriendo es que estamos en un nivel de gasto elevado por gastos extraordinarios que ocurrieron durante la pandemia y lo que se está haciendo es retirar ese impulso gradualmente. Entonces, frente al retiro de ese impulso monetario y fiscal, lo que cabe es que la economía del sector privado es la que crezca, la inversión privada es la que crezca, el consumo privado, que de alguna forma lo está haciendo por un conjunto de medidas que podemos comentar luego, crezcan, ¿no? Entonces, lo que tiene que buscar el ministro de Economía es, primero, no criticar al Banco Central en su política, y segundo, generar confianza. Lo que ha anunciado es un conjunto efectivamente de medidas fiscales, muchas de ellas repetidas, muchas de ellas que se anunciaron hace meses y no se han implementado. Ese conjunto de medidas no va a cambiar radicalmente las cosas. No es que el crecimiento potencial de la economía va a pasar de 3 a 4 o a 5 como él espera. Y sí va a generar probablemente algo más de déficit. En el corto plazo eso no es preocupante porque estamos ayudados por el boom de commodities, que es verdad que el precio del cobre ya no está en los niveles más elevados, pero fundamentalmente el plan no va a tener el éxito esperado para elevar el crecimiento potencial de la economía, que es lo que la economía peruana necesita, ¿no? Claro, ahora Pablo, respecto a la inversión privada, que es el tema de cómo pretendemos salir del hoyo si no hay confianza en primer lugar y inversión privada. Se pretende o se trata en este plan de impulsarla mediante un conjunto de normas agilizadoras, ¿no? Sobre APP, sobre obras por impuestos, y también entrando a trabajar sobre los planes, ¿no? Como el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, no sé, para actualizarlo, dicen. Un nuevo plan de competitividad y productividad, no sé, me suena a una especie de, a veces salen recetas como con 100 propuestas de política que uno dice, pero ojalá tuvieran 3 y las atacamos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es posible impactar en el crecimiento con este plan y atraer la inversión privada o impulsarla en base a un gobierno que aparentemente no sabe cómo hacer las cosas ni intenta hacerlas tampoco? Mira, entre el 22 y el 20, si usas los datos de los últimos 12 meses, hay 1 millón de empleos informales más. O sea, el costo de la pandemia mal contenida todavía no lo hemos terminado de procesar, ¿no? Yo retrocedo un paso antes de la inversión, voy a la productividad. La productividad del Perú, según la Conference Board, en el 2022 es menor de lo que era en 1989.
O sea, las reformas que se hicieron entre el 90 y el 94 y las pocas reformas que se han hecho después han sido voladas, borradas de la mesa por todos los retrocesos que vemos cada jueves en el Congreso y muchas medidas del Ejecutivo que por muchos años han sido retrocesos y retrocesos y retrocesos. Entonces, si el ministro de Economía tuviera los grados de libertad que no tiene, como bien dice Elmer, lo primero que tendría que estar haciendo es pensando en reformas que impulsen el crecimiento. Te pongo dos ejemplos. La MUNI ha aprobado el Plan Metropolitano 2040. En el plan ha participado Tito Fernández Dávila, ha participado Aldo Facho, ha participado Mariana Alegre. El plan adolece de un defecto. No se ha hecho con planificadores urbanos que los fondos de inversión europeos y asiáticos que podrían invertir en Lima conozcan. Pero eso se puede arreglar. Este plan va a ser un papel que se guarde en un cajón porque va a ganar el señor Urresti o va a ganar el señor López Aliaga y no lo va a seguir. Y lo que habría que hacer de traer planificadores urbanos y a los fondos internacionales no lo van a hacer. ¿Cuánto crees que podrían invertir en Lima planificadores, fondos de inversión internacionales si se planificara Lima? Y hubiera una reforma del transporte. Miles de millones de dólares en hacer Lima de nuevo y hacer Lima bien, una Lima sostenible, una Lima verde, una Lima para peatones, para ciclistas, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Pero la informalidad en el transporte no es una especie Se arregla, pues. Susana empezó a arreglarlo, pero no tenía el equipo que pudiera hacerlo. Susana hacía mesas técnicas todas las semanas. Tú no haces una mesa técnica con un señor que es un afiliador corrupto y le dices, por si acaso, te voy a quitar las prebendas así. No, paso 1, paso 2, paso 3. Tú nunca le anuncias a los mercas cómo le vas a dar. Un día se amanecen y ya están con un problema, ¿no? Susana les anunció durante años lo que les iba a hacer. Gustavo Guerra García quería que el manejo de la flota lo hiciera la Municipalidad de Lima. En Bogotá lo hacía el G. Un PhD de estadística es el gerente de la oficina que administra la flota en Bogotá, ¿no? O sea, imagínate la diferencia que había. Entonces, lo haces bien. Te pongo otro ejemplo. Hay una cooperativa de nueva generación que ha conseguido 65 millones de dólares de capital de impacto. Están negociando 15 millones de deuda de un banco de inversión líder global y va a tener otro tipo de inversión adicional del capital. Han asociado a más de 10.000. Los más cercanos a la cooperativa de nueva generación han casi quintuplicado sus ingresos. 1,5 veces es el precio que reciben, 3 veces es la productividad que tienen contra la que tenían antes, porque le han transferido genética, agronomía, distribución internacional o distribución local. Para hacer un evento de capital de impacto y traer a los fondos de impacto internacionales, solo hay que hacer un evento. O sea, te cuesta $50.000. Un hotel, ¿no? Invitas a los fondos de impacto, que son holandeses, son belgas, son franceses, son alemanes, los traes al Perú y les presentas la posibilidad de invertir en papa, invertir en chavi, invertir en majes, no en chavi en la irrigación, al costadito. Al costadito de Chavi hay 13.000 hectáreas en las que hay 5.000 familias que tienen 2.6 hectáreas en promedio, que hacen papa, maíz, maracuyá y otras cosas. A los arroceros, por ejemplo, les haces un molinito, les pones una marca y les cambias la vía, ¿no? Entonces, el gobierno no tiene idea de lo que estoy hablando, ni del impacto de un plan urbano, ni el impacto de traer capital de impacto. Simplemente son cosas que no son familiares para el señor Burneo, ni para el viceministro de Economía, ni para la directora de no sé qué, ni el director de no sé cuántos. El MEF está en otra. Es un Ministerio de Economía y Finanzas de hace décadas, y si no es más. Tú has mencionado el plan de infraestructura. Un plan de infraestructura debería ser un plan de infraestructura desde la obra número 1 del Estado peruano hasta la obra número N. Todas las obras deberían estar priorizadas y el plan debería ser vinculante. No puede venir un alcalde que es un maleante o un ministro que es un maleante a decir, ay, por si acaso, yo voy a hacer A o yo voy a hacer B. Y como pasó el sistema de evaluación del MEF, que es un chiste, le dan presupuesto para la obra y se la meten en el plan. Y el plan lo tienen que hacer PMOs, o sea, oficinas de administración de proyectos, o se tiene que hacer en el marco de G2Is. Ya basta de este vacilón. Que una empresa privada venga y te proponga una obra por impuesto, que acaso está priorizada en el plan. Le conviene a la empresa. Hay una cervecera, Bacus hizo una calle que da a la cervecera, con obra por impuestos. Eso le conviene a ellos, no al Estado, no a la nación, no a los peruanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y quisiera dejar para después lo que va a pasar en los próximos años con el cobre, que va a volar, ¿no? Yo pienso que todos tenemos la vocación de plantear soluciones que, por supuesto, en un mundo normal funcionaría, pero en el contexto que está el gobierno peruano y la calidad de funcionarios que nombra como ministros o altos cargos,
que básicamente no tienen ni conocimientos ni experiencia, pero sí antecedentes. O sea, es muy difícil, Elmer, pensar que esto pueda cuajar distinto, Sí. pero por otro lado no debemos dejar de hacer propuestas sensatas. Sí, yo quería un poco referirme a los comentarios de Pablo como Luis Alberto. En verdad hay dos problemas distintos, pero están ahí, ¿no? Uno es efectivamente la baja tasa de crecimiento peruana, que digamos ya es secular, no es solamente por tema de intercambio del 2014, que ya son 7 años que nos hemos quedado abajo en 3%, ¿no? Un tema que tiene que ver con la productividad básicamente, que hay que resolver. Y otro tema distinto es la brecha de producto, que es la diferencia entre el PIB potencial y el observado, que se ha abierto con la pandemia y no se ha cerrado todavía. Entonces hay espacio para hacer ambas cosas, para mejorar en productividad y un impulso fiscal. Lo malo es que esas ideas no están en el gobierno, ¿no? O sea, un paquete con ambos frentes sería muy potente además, ¿no? Pero no es el caso porque el presidente de la República no ata ni desata, tiene los peores ministros de trabajo que hemos tenido desde Velasco, hasta la OIT sonroja ante las propuestas que vienen de ellos. El tema reciente de tercerización es garrafal, porque es meter después en la microeconomía de la empresa, ¿no? Es lo más intrusivo que se ha visto en años en el tema de economía y mercado, ¿no es cierto? Que el Estado se meta en tu decisión de cómo maximizar tu utilidad, ¿no es cierto? Y minimizar los costos. Hasta ahí se quiere meter. Incrementos automáticos del salario mínimo Por ejemplo, anual. o romper el equilibrio del poder sindical. Entonces, si el MEF quiere hacer ambas cosas, tanto mejorar la productividad como un impulso fiscal, está en el peor momento, porque no tienen ni las ideas ni los cuadros, y además, con un contexto de expectativas negativas para los próximos 12 meses, la política fiscal, por más que que es pequeñita además, no tendría los efectos esperados, ¿no? Si quiere ganar credibilidad, que es parte del plan también, ¿no? Tiene como 3 grandes grupos en su plan que se llama Impulso Perú, uno de ellos es que gana credibilidad, la ganaría rápido si se tumba estas normas laborales, ¿no? Sería un golazo del Ministerio de Economía si es capaz de tapar ese viento populista que viene desde el Ministerio de Trabajo, sería un golazo. Y la otra, para terminar, incluso cuando Perú crecía 2% al año desde el 2014 hasta hace poco, la región crecía menos, ¿no? Pero ahora lo hemos igualado. O sea, en verdad, las expectativas para próximos años, por ejemplo, para Latinoamérica es 2%, igual que Perú. Entonces, antes sacábamos 2 puntos de ventaja cuando en la época gordas, digamos, Perú crecía 7, la región 5. Flacas, Perú 3, la región 1. Y ahora estamos convergiendo a la región y ese pues es el peor escenario, ¿no? De cara al 2023, que es un año muy difícil, ¿eh? Yo creo que hay que prepararnos para ese año. El mundo va a crecer menos el próximo año que este. Las tasas de interés van a estar las más caras de los últimos 10 años. Hay nuevos autoridades regionales y locales, que cuando eso pasa siempre la inversión se retrae. La inversión privada, si bien es cierto, no cae de manera colosal, basta que un grupo de personas sea pesimista para que caiga 5%, digamos, ¿no? Igual hay otro 95% que invierte. Entonces, es un contexto muy difícil y no tiene solución mientras el gobierno siga con esta prédica abiertamente populista y un Congreso que tampoco es capaz de organizarse políticamente. O sea, estamos en crisis política que al final va a hacer que la economía no entre en recesión, ¿eh? Porque Perú, como insisto, es muy fuerte, ¿no? Pero sí no crezca lo que tendría que haber crecido en otro contexto, ¿no? De acuerdo. Yendo al plan en sí mismo, yo considero que el plan está bastante sobrevalorado. Sobrevalorado no en términos de costos, sino en términos de que se llama plan a una suma de medidas, varias de las cuales ya están en el presupuesto, o se han retrasado y hay que iniciarlas. Voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Una de las 36 medidas es renovar las exoneraciones del IGB a los alimentos. Y del apéndice 1 y 2 del IGB. Bueno, esa exoneración tiene 30 años de vigencia, claro, sí, y se renueva todos los años el 31 de diciembre casi de manera automática, ¿no? Otra de las medidas es empezar a pagar el bono Yanapay, o sea, el bono alimentario, estos 250, 270 soles que hasta el momento no se ha empezado a pagar, ¿no? Por supuesto hay como 8 medidas de gestión
y como 8 o 7 medidas de modificar planes, ¿no? Entonces un plan que sea actualizar planes, como tú decías al principio, la verdad no es muy serio, ¿no? Y concuerdo con Elmer, y quizás retomando esa pregunta inicial que tú haces, si es posible mantener cuerdas separadas entre la política y la economía. Yo concuerdo con lo que Elmer señaló. En realidad, casi nunca las cuerdas han estado separadas. Pero pareciera que el ministro de Economía... ¿Y qué era este famoso, no sé cómo llamarlo, mantra o mito de piloto automático? ¿Qué era eso? ¿Era la economía independizada de la política? Son eslogans que de pronto aparecen. Yo tampoco... Eran buenos deseos. Sí, claro. Por supuesto, el ministro en una circunstancia como esta, obviamente aspiraría a que la política camine separada de la economía, porque no hay forma de ser ministro de Economía como está yendo la política. Pero el ministro tiene un problema adicional, él quiere mantener en cuerdas separadas la política laboral, la política minera, la política de comercio exterior, entonces él no quiere meterse en nada, y reitero lo que él me señaló. ¿Cómo quieres generar confianza si ni siquiera puedes pronunciarte en público sobre el decreto supremo que restringe la tercerización laboral y tampoco puedes decir nada respecto a un intento de indexar la remuneración mínima vital, ¿no? De acuerdo, Luis Alberto, ahora vamos a ir a un corte y continuamos. Bienvenida a nuestro nuevo depa. Qué lindo está quedando el depa. Los felicito. Y veo que ya tienen alarma. Por supuesto, apenas nos mudamos decidimos adquirir una porque hay muchos robos, ¿verdad? Además, la familia está creciendo y queremos estar tranquilos y con el depa protegido. Tienes razón. Hoy mismo contrato uno. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en perisur.pe o llama al 0800-179-79. Amor, te cuento, ahora vamos a ganar 20.000 soles al mes. ¿Sí? Podemos pagar las deudas. Y el colegio de los chicos, y renovar la sala. Una moto para mí. No, un scooter para ti. Sí. Y una camioneta para mí. Irnos de vacaciones. Una maestría. El negocio familiar. Gana 20.000 soles al mes por un año para lo que necesites, ahorrando en cualquiera de estas cuentas BCP o Guarda. Un jacuzzi. Un pony para los chicos. En tus planes, contigo, BCP. Bueno, estamos conversando sobre el plan Impulso Perú, que ha sido evidentemente una necesidad que sintió el ministro Burneo que tenía que cubrir, y ha hecho esta propuesta que se compone de algunas pocas novedades y bastantes refritos, como la exoneración del IGB a algunas frutas y vegetales que, como bien dice Luis Alberto, es algo de toda la vida. Y entonces yo me pregunto qué es lo que se busca. Esto es una distracción, porque fundamentalmente reactivar la economía sin confianza, con las expectativas de los consumidores y de los productores y de los empresarios por los suelos. Esta posibilidad es remota, no, yo diría que no existe o es muy remota. Entonces, la economía es resiliente felizmente hasta el momento y probablemente lo va a seguir siendo, pero eso no justifica que luego entonces podemos soportar o tolerar cualquier desastre en ciernes por un manejo económico y de los sectores productivos que no está pues yendo por el buen camino, ¿no? Y además tenemos la minería parada, hay minas que están simplemente tomadas y paralizadas, y eso ya no es noticia. Nos acostumbramos cada vez a peores cosas. No sé, Pablo, tú noto que tienes una dosis de optimismo importante. ¿Cómo ves esto? No tengo ningún optimismo. A ver. O sea, creo que este plan no es serio. El ministro, cuando hablas con gente que está en el MEF, te dice el ministro tiene más olfato político, pero el previo es Graham, que no tiene ningún olfato político, y el previo fue Franke. Entonces, y el olfato político lo está usando para esquivar las balas, ¿no? No lo está usando para poner el pecho a ninguna, ¿no? Quería hablar de dos cosas, ¿no? Una, ¿qué está pasando con los niños, ¿no? Vienen de los 2 años de pandemia,
vienen de un parón de la economía, vienen de un, como decía, 1 millón de empleos informales más. El niño no puede dejar de comer y después empieza a comer de nuevo y no pasa nada, ¿no? Si yo dejo de comer un mes no me pasa gran cosa, digamos, ¿no? Me bajo un poco de peso, pero un niño compromete su futuro. Y eso está pasando hoy día. No sé en qué medida, ya tendrán que empezar a publicar las personas que conocen del tema, pero hay un costo para el Perú de mediano y largo plazo que se está generando hoy día. Con este presidente de un desgobierno mafioso, con estos ministros de tercera categoría, eso es un problema grave y es un problema que se está generando hoy y no vamos a salir de este problema por lo menos en 1 año, ¿no? Porque ya vimos el debate de adelanto de elecciones hace unos días. Avanza País y Renacimiento, no sé cómo se llama, RP, el partido de López Aliaga, dando pues los argumentos más inverosímiles de por qué no era una buena idea adelantar las elecciones, ¿no? Viene todo un proceso, van a ir especialistas, van a opinar terceros y se votará. Quería ir a otro tema asociado a lo que tú mencionaste. Primero lo leí en Goldman Sachs y después lo leí en Standard & Poor's. El exceso de demanda estructural de cobre es como de 8.3 millones de toneladas en la siguiente década. Y ese exceso de demanda de cobre estructural tiene que ver con la demanda de cobre para vehículos eléctricos y cobre para energías renovables. La producción de cobre en el mundo está parada. O sea, hay problemas de producción en Chile, hay problemas de producción en Sudáfrica, hay problemas de producción por todos lados. El cobre va a volar y como el componente de costos del cobre en un vehículo eléctrico o en una instalación solar o eólica o la que fuera es pequeño, la demanda del cobre por esa nueva demanda de cobre verde no va a bajar. Va a estrangular a la demanda de cobre usual, porque el precio va a volar. Bueno, con este gobierno no hay nada que hacer, ¿no? Pero en algún momento vamos a tener un fondo soberano de riqueza. En algún momento va a haber un grupo de personas autónomo que tiene financiamiento, que tiene meritocracia, que está pensando en ciencia y tecnología, que está pensando en infraestructura, que está pensando en niños, que está pensando en salud, en educación, en nutrición. ¿Sí o no? Porque yo no lo veo ni siquiera que cala entre los mineros, ¿no? A los mineros se les ocurrió la brillante idea del canon, ¿no? Yo no sé qué es un sulfuro y qué es un óxido, pero un canon minero en el Perú es una locura. Es como darle al que, ¿no? al que toma cerveza, darle heroína, ¿no? Y decirle, toma hermano, no, muérete, ¿no? Porque te voy a dar un montón de recursos a las instituciones más precarias del Estado y me saco el problema social de encima. ¿Y qué hicieron? Un monstruo, ¿no? O sea, los mineros que minen, ¿no? Los especialistas en políticas públicas que digan qué hay que hacer con las políticas públicas. Entonces, dejo una idea. No creo que tenga mucho sentido hablar de lo que va a pasar ahora, porque realmente pues esto es un desastre, ¿no? Entre el Congreso y el Ejecutivo no nos queda nada más que esperar que lo saquen a este señor, ¿no? Y se pueda pensar, pero yo recuerdo cuando era chiquillo que me metí a un hotel en el que tú estabas ahí, estaba Julio Velarde, Richard Webb, estaba Felipe Morris, estaban pensando 50, 60 personas en qué hacer con el Perú. No estamos pensando en qué hacer con el Perú hoy día y Castillo no se va a quedar hasta el 2026 de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a pensar en qué hay que hacer con el Perú? Hay jóvenes que han estudiado políticas públicas, gestión pública, que son unas máquinas, que han trabajado en el fondo, en el BID, que han trabajado en gobiernos internacionales. Esos jóvenes tienen que entrar a trabajar en políticas públicas y empujar el carro, con la experiencia de los que están en la mesa, con la experiencia de otras personas que no están acá, de Leonid Roca, de las gestoras, de las mujeres que son unas máquinas, ¿no? No está pasando eso, y eso no depende de nadie. No se necesita dinero, no se necesita pedirle permiso al gobierno, solo necesita la voluntad de sentar a 50 personas a pensar en qué va a pasar con el Perú cuando este señor se vaya. Hablando un poco de política primero, porque Pablo hace 2 pronósticos, uno que espero que se dé y el otro que esperaría que no se dé, pero creo que tenemos Castillo para rato, ¿no? Porque no hay los votos para la vacancia, no hay los votos para adelantar elecciones y el Congreso anda igual o peor que el Ejecutivo, ¿no? Entonces, la mayor fortaleza del Ejecutivo es la debilidad del Legislativo. Entonces creo que sí tenemos un tiempo suficiente para ponernos a pensar, como señala Pablo, cuáles son las reformas importantes que se necesitan, ¿no?
en primer lugar, la predicción que sí me gustaría de Pablo, que sí me gustaría que se cumpla, es la del cobre, ¿no? Si eso es así, efectivamente hay que evitar que en los próximos años, si el precio del cobre sigue razonablemente bien, este gobierno se lo gaste, pues, ¿no? Porque lo peor que podría pasar es que el gobierno empiece a aumentar remuneraciones de maestros sin una debida evaluación, sin una debida meritocracia, y empiece a gastarse recursos que son, por más que dure mucho el ciclo positivo, son recursos temporales. Entonces, gastarnos recursos temporales en gasto permanente sería el peor error que podría cometer este gobierno, y por lo tanto sí es necesario establecer, en primer lugar, un mecanismo de ahorro de esos recursos, y en segundo lugar, la mejor forma de rentabilizar esos recursos y la mejor forma de invertir esos recursos. Y hay muchos modelos en el mundo que funcionan bastante bien y podríamos tomarlo Pero mejor. el Fondo de Estabilización Fiscal prácticamente lo vaciaron, ¿no? Sí. Y ahora lo están reponiendo. Algo, mínimamente. Mínimamente, pero eso parece mínimamente, que no está en su libreto, ¿no? Claro, entonces deberíamos por lo menos iniciar a restablecer los ahorros, ¿no? Y después ver la mejor forma de rentabilizar eso, ¿no? Y yo creo que en este periodo más o menos largo que vamos a tener para pensar las políticas, sí, hay que mirar qué cosa hay que hacer. Y creo que lo que la pandemia demostró o hizo evidente fue que nuestro sistema de protección social es un fracaso, fue que eso incluye el sistema de salud, por eso fuimos los campeones mundiales lamentables de personas fallecidas en la pandemia, ¿no? Y también de la recesión, por supuesto. El sistema de pensiones está totalmente colapsado, ¿no? El público y también el privado, con los retiros, entonces hay que repensar un sistema de pensiones. Se habla mucho de los 3 pilares, en fin, hay que sentarse, ha habido una propuesta que se trabajó en el 2017, hay que mirar esa propuesta, y luego el tema que tú dominas, que es el tema de infraestructura, ¿no? Los niveles de gasto en infraestructuras, las brechas de infraestructura son enormes. Estamos pensando cada 5 años empezar una línea del metro adicional. A este paso en 100 años vamos a terminar con toda la, ¿no es cierto? Y eso no se acelera más porque no hay recursos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que definir estas reformas más importantes que hay que hacer, y luego tenemos que definir el financiamiento de esas reformas, y ahí es donde yo planteo que debe haber una reforma fiscal de mediano plazo, que tiene que mirar los ingresos, que tiene que mirar también el gasto improductivo, y hay que sentarse a discutir, porque pienso que esa reforma fiscal de mediano plazo no es que hay que subir tasas, creo que eso es lo último que habría que hacer, de manera excepcional. Pero hay cosas como la evasión tributaria, cosas como las exoneraciones tributarias, cosas como la elusión internacional, que hay que sentarse, mirar y tener los planes preparados para que cuando pase esta pesadilla, podamos corregir las cosas, ¿no? Elmer, ¿tú qué piensas de la pesadilla? Sí, pues yo la vez pasada, no sé si en este programa había hecho el símil de un choque con un fenómeno del niño, ¿no? Es un fenómeno del niño por 5 años, digamos, ¿no? O sea, no es que no estás en recesión, pero creces menos de lo que deberías. O una caída del cobre pues a $2, a $2 la libra, pero por 5 años, ¿no? Es en términos matemáticos puede verse así. Una vez valorizamos Southern a 0.69. Yo diría, a ver, varias ideas. Una es, ¿qué se podría hacer realmente para construir un poco la competitividad y la productividad? Primero, se ha perdido 2 años en la parte escolar, ¿no? En universidades. Cualquier gobierno y con recursos y con un profesor de presidente tendría que hacer pues doble jornada los sábados, pagar a los profesores para que vayan en sobretiempo, para recuperar, digamos, la falta de la pérdida de conocimiento que ha habido
en estos años, ¿no? Para no perder pesos. El mundo desarrollado sigue avanzando con que tenían los medios, Perú no. Y entonces ese es un grave daño al capital humano, ¿no? Hay gente que va a perder salarios definitivamente cuando sea adulta versus el niño que sí, no perdió clases, digamos, porque tenía computadora, tenía cómo hacerlo. Entonces es una brecha que se abre y además afecta a la productividad y empeora la distribución de ingresos. Eso no se escucha nada y es algo que tampoco es ciencia nuclear, ¿no es cierto? El otro tema es la infraestructura. Pero ¿alguien sensato va a hacer APP con este gobierno? El primer ministro de Transporte, Silva, está fugado, ¿no? Hombre de confianza del presidente. Y el segundo, Guillermo Alvarado, está a punto de ser defenestrado por el Congreso, también por corrupción, ¿no? Y está abierto un caso en la Fiscalía. Entonces, los dos ministros más importantes del MTC de este gobierno tienen problemas severos con la justicia. Entonces, en ese contexto, la palabra APP suena pues lejana. Entonces, capital humano, no veo nada para recuperar la pérdida que ha habido con la pandemia, la pérdida de clases. Capital físico, infraestructura, tampoco veo nada en la mesa. Si el presidente Castillo sigue en el poder hasta el 2026, vamos a tener que reconstruir el país, porque va a haber una pérdida en el Estado, en su capacidad, en su capital humano terrible, y para hacer espacio a estos jóvenes que ojalá entren masivamente al Estado y lo llenen y lo pueblen por 20 años más del año 26, porque ahora los que están ahora están sufriendo, porque le ha puesto un jefe ahora político que quiere ver cómo medrar, cómo meter gente, y están saliendo gente o tratando de defenderse lo que puede. O sea, ahorita el Estado peruano está bajo fuego, ¿no? Desde la cabeza, y eso es algo muy complicado. Ahora, otro tema importante, la informalidad. Había ministros que pensaban que la informalidad no era un problema porque el crecimiento lo hacía matar solas, ¿no? O sea, no hagamos nada porque Perú en 20 años más va a crecer y va a caer sola. Eso no es así, ¿no? Se puede hacer activamente algunas medidas de diseño en la parte laboral y tributaria para que bajar de manera importante el 70% que tenemos a un 50%, que ya digamos, sería lo que le corresponde a Perú por su grado de desarrollo y por el mínimo que es relativamente alto. Pero no hacer nada me parece lo más ocioso del mundo y es un error también de política. Ahora, si no hacemos nada, como efectivamente va a ocurrir, porque este paquete fiscal, que es lo mejor que ha podido hacer este gobierno hasta ahora, pues tiene pies cortos, ¿no? Sería mínimamente reactivador, 0,2, 0,3 del producto, ¿no? Que es lo nuevo que va a poner en la mesa el actual MEF. En ese contexto, uno esperaría en los 5 años salarios estancados, pobreza estancada o aumentando, y una sensación complicada, con un escenario político difícil para el 26, con voces populistas, ¿no? que van a querer vender cebo de culebra, atentados contra el sistema económico, querer cambiar la constitución, etcétera. Perú no anda bien, ¿no? O sea, por más que estemos rebotando y efectivamente la economía sea fuerte, tarde o temprano se termina dañando, ¿no? Y ese es mi gran temor. Sí, pues posiblemente el gran reto es que esto debería solucionarse pronto, digamos, vacancia o adelanto de elecciones o continuidad, que es lo que estamos conversando acá, pero continuidad no es un horizonte interesante, porque imagínense el 2026, el Perú destruido, ¿no? Su economía en ruinas, la gente desmoralizada, y esas elecciones manejadas por este gobierno. Creo que Antauro tiene una probabilidad enfermiza de salir adelante y esto no debiera ocurrir, entonces hay que hacer algo más ahora. La idea de Pablo de juntar personas a conversar sobre qué hacer en el futuro, las reformas, es muy importante, pero no se está produciendo, ¿no? Sería importante hacerlo. Ahora quisiera hablar brevemente sobre el recetario gastado que se aprecia en este plan Impulso Perú. Básicamente, nuevo reglamento de APP para agilizarlas, simplificando los procesos, esa es la verborrea. Una nueva ley para liberación de predios y de interferencias que permita ganar velocidad a las obras. Bueno, esta cuestión la he escuchado tantas veces, que ¿por qué no me cuentan una de piratas? O sea, esto no va muy lejos. Optimizar el mecanismo de obras por impuestos para agilizarlo. Mi conclusión, agilizar parece que se ha vuelto una coartada para la incompetencia. Porque, miren, básicamente los atrasos y la parálisis por falta de agilidad, como suele, me imagino, atribuirse, no ocurren debido a que se desembolsa la plata con lentitud y atraso. Tampoco ocurre porque los expedientes se demoran y son lentos, o porque los estudios son lentos. Es al contrario. Ocurre porque no se preparan bien los expedientes,
porque los estudios son superficiales, podrían hacerlos en una servilleta, en un chifa, da lo mismo. Los presupuestos están subvaluados, los costos que se atribuyen no son reales, porque parece que quisieran ahorrarle plata al Estado y lo que sale es una obra que no funciona, una porquería. Y además, los concursos con esas condiciones, ¿quiénes los ganan? Ofertas temerarias que capturan los contratos, reciben los adelantos y chao. Ahí terminó. Esas son las obras paralizadas que, según parece ahora, son 3.000 y 22.000 millones. Les apuesto que podría ser el doble o el triple y la cantidad es mucho mayor, porque esto todavía no se ha llegado a ver en profundidad. Entonces, liberaciones de terrenos e interferencias, como buenos peruanos no vamos a la raíz del problema, que es que no es obligatorio el registro de la propiedad inmueble. No tiene ninguna importancia, digamos, jurídica. Entonces, no se registran las propiedades. Como no se registran las propiedades, tener un catastro al día completo es humanamente imposible. Las propiedades a lo largo de los años se van dividiendo, se van subdividiendo y pasan a los hijos, a los nietos, no hay declaratoria de herederos, etcétera, y entonces trata de armar esos rompecabezas. Por eso es que las obras se paralizan, no pueden avanzar porque no hay forma de liberar, no hay forma de expropiar. Entonces, en vez de ir a la raíz de los problemas y preparar bien los expedientes, hacer estudios de prefactibilidad razonables, poner precios de mercado actualizados en los presupuestos, concursar con transparencia y después supervisar las obras hasta ejecutarlas y controlar la ejecución de la obra más que la ejecución del gasto financiero y dejarnos de hablar tanto del devengado y empecemos a hablar pues de obras terminadas, a ver si nos entendemos en el mismo idioma. Entonces, sin este factor, ¿cómo podríamos aspirar a lograr resultados? Con este plan o cualquier otro plan. Creo que ahí hay una tarea importante por hacer, ¿no? No sé cómo ves esto. Mira, Richard Cabello fue el 2 de Copri, o sea, el que privatizó 130 empresas, ¿no? Por lo general con éxito. En general es un ejemplo que se usa hasta dictando clases fuera del Perú en posgrados. Se fue después a la Corporación Financiera de Inversiones, hizo una carrera y es el asesor líder de APPs para América Latina. Es un negociador de contratos. Yo hablé con él hace muchos años y había negociado más de 300 contratos. Su equipo asesoró a Proinversión para una APP de agua y saneamiento, junto con la cooperación inglesa y la cooperación suiza. Armaron una APP de 460 millones de dólares que iba a brindar el servicio de agua y saneamiento a Manchay y a Lurín. El Ministerio de Vivienda y CEDAPAL la han parado, con los argumentos más risibles, emitiendo informes falsos que han ido a los ministros. Entonces, lo que se supone que tienes que hacer para una APP, que es diseñarla bien, lo han hecho. La APP nadie la discute, en Manchay y Lurín no hay agua, no hay desagüe. En Manchay pues vives en el Arenal, entonces es grave porque hay mucho calor y yo qué sé. Lurín es una zona de expansión urbana de Lima, es una zona en la que pueden haber porque puede haber industria, puede haber mucho empleo. Y simplemente la han parado para robar, punto. Entonces hay un montón de cosas que hay que hacer con el programa de APPs, yo creo que debería haber un plan de infraestructura vinculante, hecho con asesores integrales, debería haber asesores de activos. A fines de los 90 el Estado peruano eligió a Bechtel y otros más para ser asesores en las redes viales. Nos fuimos de Rocho, yo estuve en 21 días en 32 ciudades y todas las empresas grandes de construcción querían venir al Perú a fines de los 90. En el 2020 y tantos le han dado a Vinci con Palo, es una de las mejores operadoras que hay en el Perú de redes viales. Le han dado a SACIR con Palo, que es la segunda más. Vinci y SACIR para mí son las dos mejores que hay en el Perú. Y las que vienen acá son de media tabla, por lo general. Tú hablas del catastro. Saúl Barrera fue el jefe de COFOPRI en el gobierno pasado y gestionó un préstamo con el BID para hacer un catastro nacional que está pendiente hace mucho tiempo y que permite hacer muchas cosas, permite aumentar impuestos a la propiedad, permite planificar las ciudades, permite expropiar, y ahí está parado el préstamo del BID, este gobierno no lo quiere pedir. O sea, ni siquiera se han dado el trabajo de llamar al BID, el préstamo que tenía listo, por favor desembolsalo, ejecútalo, ¿no? Y tendríamos catastro. Demora un poco hacer un catastro. ¿Cómo se expropia en serio? Se expropia en serio de manera silenciosa. Los países serios no le dicen a nadie cuál es el trazo del tren 15 años antes de hacer el tren.
van y expropian ruta del tren y después le dicen al señor que va a hacer la APP que la ruta está expropiada y se acabó. Y nadie sabe que está comprando el gobierno inglés, ni nadie sabe que está comprando el gobierno australiano o el neozelandés. Lo hacen a través de 15 actores, de fondos, de agentes inmobiliarios y yo qué sé, ¿no? Entonces, las mejores prácticas están ahí y no son nuevas. Esto te discusiones de fines de los 90 también, ¿no? Entonces, simplemente no las quieren hacer porque roban, ¿no? Pero eso es, o sea, lo que hay que hacer está claro, lo que pasa es que en este gobierno no hay ninguna posibilidad de que lo hagan, ¿no? Bueno, continuemos hablando de mejores prácticas después del corte. Bueno, continuando con este diálogo tan interesante, al final todos los ojos voltean a la política, ¿no? Porque en verdad uno podría sugerir 1000 ideas en cada sector, pero mientras tengas esas autoridades en cada ministerio importante, todos son importantes, pero unos más que otros en verdad en la parte económica, como que no hay rumbo, ¿no? Estamos hablando en la breve pausa, digamos 60 ministros en 12 meses, casi se han ido 5 por mes, casi 1.2 por semana, entonces con eso debe ser unos récords mundiales, ¿ah? Y por supuesto al final eso tiene un costo en la eficiencia y la eficacia de las políticas, ¿no? Y digamos, ante eso proponer medidas de política como arar pues en el mar, ¿no? Solamente queda apuntar al tema de cambio de gobierno, en verdad. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y también es verdad que no hay los votos ni la fuerza política para eso, por lo tanto, habrá que resistir nomás y cuidar el país hasta el año 25, 26. Bueno, yo me inclinaría por esperar que ocurra algo de repente en el agua que toman en el Congreso y cambien de actitud, porque nos están llevando, francamente, a un hoyo. Y ahora tenemos un nuevo presidente del Congreso que, bueno, supo hacer su trabajo cuando estuvo a cargo de operaciones militares importantes. Esto debería verlo como una operación militar, a ver cómo logra tomar el fuerte y capturar al enemigo. Pero necesita compañía. Ahora, hay un tema que creo que es valioso dentro del plan porque se habla de la formación de gestores públicos, pero lo refieren a APPs, obras por impuestos, Invierte-P, en 2 niveles hablan, ¿no? Nivel gestor y nivel ejecutor. Eso es buena idea. Pero debieran formarse gestores públicos en los gobiernos locales para empezar, ¿no? La base. Como en Estados Unidos, donde a los encargados del gasto en obras de determinados tamaños y de determinados sectores, agua, educación, salud, lo que sea, los certifican, les dan una especie de brevete por 3 años que se renueva, los vuelven a calificar y entonces pueden manejar presupuestos y son responsables del presupuesto y de la ejecución de la obra, no solamente de contratar y después irse a dormir o contratar a su primo. Entonces eso se podría hacer acá y para eso están las escuelas de educación ejecutiva, por ejemplo, ¿no? Que son algunas muy buenas, privadas. Dios nos salve de caer en las manos de estos que venden doctorados a los políticos para que ganen un poquito más de dinero. Y de repente por esa vía capturarían a la burocracia local, que es fundamental pues para hacer 47.000 proyectos en los que se gasta presupuesto cada año. Son miles de proyectos que no podemos imaginar cómo están. En ese sentido, Luis Alberto, ¿qué piensas que se puede hacer respecto a la gestión pública, que siempre ha sido cercana a cero? Me refiero a la gestión del gasto en las regiones, sobre todo los gobiernos locales. ¿Y qué podemos hacer? O sea, es como, no sé, no tenemos cómo hacer algo si no tenemos las personas capaces de hacerlo. Esto es bastante claro. El recurso humano es muy importante, ¿no? Eso lo ha demostrado hace décadas el BCR, el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es lo que es gracias a su capital humano. Y ese capital humano es formado en décadas, desde que en los 60 se crea el curso de extensión universitaria y que ahora se ha ampliado. Lo mismo, otra experiencia exitosa fue la reforma de la SUNAT en los 90s. O sea, la SUNAT ha resistido varios embates políticos,
hay mucha gente que ya se ha retirado, pero todavía quedan nuevas generaciones de gente muy joven que entró en esos años y que estaba muy bien capacitada, venía de las mejores universidades y recibió buenos programas de entrenamiento dentro de la institución. Entonces, la medida de fortalecer un programa de gestores públicos es una buena intención, es una buena idea, pero no es suficiente, porque hace muchos años, por ejemplo, se lanzó esta reforma de Servir, con muy buena intención. Pero Servir no ha funcionado. Yo creo que se metió a hacer un diseño demasiado complejo, demasiado extenso, demasiado reglamentado, y a la fecha tienes muy pocas instituciones que han logrado culminar todas las etapas que Servir diseñó. Sin embargo, lo que tú ves que prolifera en las entidades públicas, en los ministerios, en los gobiernos locales, regionales, en las empresas públicas, son los contratos por locación de servicio, ¿no? Como los ministerios y las empresas no pueden aumentar personal calificado mediante un concurso público serio, los jefes de recursos humanos, los funcionarios, se traen a los amigos a dedo y los contratan emitiéndoles un recibo mensual. Entonces, la cantidad de gastos, si tú miras el CIAF que hay por locación de servicios, no estoy hablando del CASA, el CASA es otro problema, locaciones de servicios, ¿no? Y de eso está haciendo uso y abuso este gobierno. Entonces, un ministro de Hacienda, vamos a ver, ¿no?, es el de Economía y Finanzas, pero concentrémonos en la parte hacendaria. Si realmente quisiera hacer algo, empezaría a resolver el problema de la meritocracia en el sector público y prohibir estas contrataciones en todos los ministerios de la locación de servicios, o solo hacerlo cuando realmente esté identificado el producto que un consultor especializado deba entregar, pero eso es un contrato diferente, ¿no? Y eso no se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque obviamente el día que un ministro serio quiera plantear eso, al día siguiente sale pues su resolución en el peruano, ¿no? El problema no es de ahora, ¿no? No es que antes de Castillo estábamos en el mejor de los mundos y ahora estamos en el peor de los mundos. O sea, el sector público peruano, las instituciones del sector público peruano requieren reformas importantes. Y una de esas reformas importantes es la que tú señalas, es la del capital humano en las instituciones del Estado, ¿no? Sí, sería fundamental, ¿no? Tenemos tiempo para unas palabras finales, Elmer. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Luis Alberto, que en verdad el Estado peruano es ahorita la gran traba para el desarrollo del Perú, porque no es la parte privada, no es la economía de mercado claramente. El Estado no está cumpliendo sus roles de brindar bienes y servicios públicos como tiene que haberlo hecho. Lo único que funciona bien es la política macroeconómica, ¿no? Tenemos bajo riesgo país y un banco central que funciona de manera profesional. Todo lo demás, el Estado no está a la altura de lo que le manda la Constitución misma. La Constitución le manda, ¿no es cierto?, encargarse de la educación, encargarse de la salud, de la infraestructura, y no lo hace. Entonces, claramente está fallando y no es culpa de este gobierno, pero este gobierno lo ha llevado más allá, o sea, lo ha llevado a otro nivel. Tampoco, no es que lo ha dejado como estaba antes, ya venía deteriorándose, pero con esto estamos ya a niveles no pensados en verdad hasta hace año y medio, ¿no?, que podíamos haber llegado. Pero aún así, hay que defender lo que tenemos, y tenemos hasta ahora un MEF que ha logrado, ¿no es cierto?, dentro de estos parámetros defender las cuentas fiscales, ¿no? Y eso no está garantizado. O sea, no quiero imaginar quién puede suceder la curva negra más adelante, ¿no? Entonces, viendo lo que es posible que esto puede ocurrir, en los peores sueños puedes ya ver que podrías llegar a ocurrir tomar el MEF por parte del presidente, ¿no? Y eso ya son palabras mayores. Para empezar a salir de esto, lo profesional es más o menos así. Contratas encuestas, contratas focus, tienes un grupo de personas con experiencia política, tienes un grupo de voceros sin experiencia política, todos coordinados, y ellos tienen sus operadores políticos y sus actores políticos y vas remando. Eso no hay. Y eso cuesta nada, ¿no? Es increíble que no haya un esfuerzo como este, ¿no?
que te ayudaría a promover el adelanto, que te ayudaría a contener al gobierno, que te ayudaría a exponer las cosas más cuestionables que está haciendo el gobierno. Eso no hay. Entonces hay miles de personas que se reúnen, que hablan, organizaciones civiles, financiadas o no financiadas por la cooperación internacional, hay un grupo de líderes políticos que se reúnen, pero un esfuerzo profesional en el que estás trabajando con movilizadores políticos, dirigentes populares, empresarios emergentes, empresarios, con políticos y terceros, voceros, con profesionales detrás, o sea, encuestas, focus, estrategia, movilización, comunicación, marketing, no hay. Pasemos de Castillo. ¿Y qué va a pasar después? ¿De pronto todo se va a ordenar y todos vamos a empezar a trabajar seriamente en política? Yo creo que no. El hueco que hay en la política no se reduce al Congreso o al Ejecutivo, se reduce a la sociedad. Los líderes de este país no tienen la menor idea de cómo se hace la política. Creen que política son chismes en caretas, que política es hablar en la tele un rato. Eso no es política. Política es movilizar a los actores políticos, que en el Perú por lo general son dirigentes populares, empresarios emergentes y empresarios, y jóvenes. Eso no está pasando. Lo segundo, cuando salió Fujimori y vino Paniagua y se adelantaron las elecciones, se compensó a los congresistas. Si compensas a los congresistas, apruebas la reelección y apruebas el Senado, vas a ver a todos los que ahorita dicen que no, de pronto diciendo que bueno, ya pues, ¿no? Y todos esos artículos sesudos sobre la responsabilidad del Congreso, sobre la responsabilidad del Ejecutivo, que una barrabasada, una tontería, ¿no? Van a tener que guardárselos en el bolsillo, salirse del Congreso y candidatear a la siguiente elección. Así de simple es la salida. O sea, hacer esas tres cosas. Lucro cesante, claro. El lucro cesante para los congresistas. Mira, para lo que está perdiendo la sociedad peruana, les pago eso de mi plata, ¿no? Si tuviera la plata, se lo pagaría yo. Buena recomendación para el ministro, agregue eso. Bueno, El ministro no va a hacer nada, ¿no? Por supuesto, para agregar brevemente, queda un minuto. Yo creo que estamos pasando acá por una situación muy complicada, porque lo que prevalece ahora es el modelo Anguía. Si ustedes creen que eso ha pasado y es un caso aislado donde está involucrado familiares del presidente, bueno, eso creo que es la pauta en las localidades del país. Es el modelo Anguía, eso es lo que estamos viviendo. Y además en las obras paralizadas que anunció hace poco, que informó hace poco la Contraloría, la mayor parte de esas obras se manejan por adjudicación directa, es decir, el alcalde es el que construye, contrata, compra los ladrillos, pone a toda su familia a participar en el negocio. En el Charate compraron 600 máquinas. Correcto, Cuando sacaron exacto. las obras estaban ahí arrumadas. Y eso es la norma, Anguía, adjudicación directa es la norma. Abramos los ojos. Al lado de eso veamos qué podríamos hacer en positivo. El MEF, por ejemplo, debiera entregar recursos solamente a proyectos empaquetados en las localidades de tamaño, es decir, la combinación de proyectos de tamaño importante para que haya un PMO, sujetar la entrega del presupuesto a esto y a que sean proyectos modulares, replicables. No pues cada escuela distinta a la otra donde cualquiera mete la mano, sino al contrario, módulos de costo archiconocido. Y además hay una buena propuesta en el plan, diseñar una metodología para mejorar la calidad de la preinversión. Eureka, eso es lo que hay que hacer, pero el reto es pues saber, háganlo. Entonces, amigos, creo que debemos abrir los ojos y por otro lado tener la esperanza de que algo va a salir bien y vamos a superar este trance antes de lo que nos imaginamos. Muy buenas noches.